Yes. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, igual haciéndoles el recordatorio que el día de hoy tienen su examen. Su examen, de hecho, si se pueden dar cuenta, ya está cargado en la plataforma. Déjenme ver si les puse el nombre de la pestaña. Sí, sí está cargado el nombre de la pestaña. Miren, entonces se las voy a mostrar para que vean cómo les va a aparecer. Aquí tiene su semana donde dice examen, ¿sí? Ahí van a encontrar ya la evaluación de su primer parcial. Vienen sus indicaciones, digo, las indicaciones básicas, pues es que lean con mucha atención cada uno de los reactivos, cada una de sus preguntas, y que revisen correctamente cuando vayan a enviar su respuesta. Algo bien importante que siempre les comento, bueno, obviamente los de derecho ya saben, tengan mucho cuidado, porque si bien es cierto el examen, de hecho, como se pueden dar cuenta, ya tiene su hora de apertura y su hora de cierre. Se apertura el día de hoy a partir de las 5 de la tarde y cierra a las 11:59 de la noche. Si bien es cierto, podríamos decir, bueno, pues tenemos 7 horas, ¿no? Te contesto 10 minutos, cierro otros 10 minutos o me salgo del examen. Eso no se puede. Solamente tienen un intento. Entonces traten de que en esas horas que hay ahí, en esas 7 horas, tengan por lo menos un lapso de 40 minutos seguidos. Porque si ustedes cierran el examen, ya no lo van a poder volver a abrir y ya no se les puede volver a aperturar. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Y al final, algo también bien importante, tengan mucho cuidado y traten de que cuando hagan su envío final de la prueba, o sea, cuando ya cierren el examen, corroboren que ya estén todas sus respuestas. Porque si no, luego también ahí tenemos un problema y es de que no, pero es que se me cerró o es que yo sí le puse tal y me parece que no la contesté. Revisen muy bien esa parte. Porque obviamente por errores de plataforma, pues sí se puede hacer la reapertura, pero en el caso de errores personales, pues ahí sí ya no podemos hacer la reapertura por respeto a los demás. Entonces, quedamos en ese horario, ¿sí? Desde las 5 de la tarde hasta las 11:59. Las calificaciones yo se las voy a hacer llegar. Su compañero Edgar nos hizo el favor de crear el grupo con todos. Se tomó la molestia de agregarnos a todos. Me comentaba que, bueno, al parecer él considera que no están, ¿no? Que no están todos. Ese ya es detalle de cada uno de ustedes. Tanto los síncronos como los asíncronos, pues al escuchar la grabación saben, ¿no? Y hay que buscar las opciones para hacerlo. Entonces el día de hoy es miércoles, ¿verdad? Yo creo que más tardar el día viernes yo les estoy haciendo llegar sus calificaciones con su compañero Edgar. Si no tienen su contacto y demás, bueno, pues sí tendrían que investigarlo para que puedan tener su calificación, ya que durante el fin de semana yo estoy haciendo la carga a sistema, ¿sí? Y obviamente pues yo presupongo que si nadie me tiene alguna objeción durante esos momentos, durante ese tiempo, quiere decir que no hay ningún error y que, bueno, están de acuerdo con su calificación, ¿sale? Bueno, entonces ahí ya lo encuentran y ya está cargado su examen. La verdad es que está bastante fácil. Tienen bastante tiempo, no son tantos reactivos, entonces no creo que tengan ningún problema ahí. En el caso de las tareas, esta semana en la que estamos es la semana número 5, ¿sí? O sea, toda, digamos que hasta el día de hoy, porque el lunes no nos vimos. Entonces, técnicamente hasta el día de hoy, a las 5 p.m. que inicia su examen, hasta ahí se hace el corte. Sí, adelante. Hasta ahí se hace el corte de sus tareas. Tareas que se entreguen después de las 5 de la tarde tampoco van a ser recibidas porque obviamente su límite es hasta el momento de inicio del examen. ¿Sí? Bueno. Entonces eso ya era parte de las reglas desde un principio, pero para que no haya ninguna objeción posteriormente. Y nos llevemos al proceso sencillo. La última semana, que es la semana número 5, fue la última tarea que se les quedó, que probablemente si ahorita nos da tiempo, ahorita la compartimos, si no la compartimos el día lunes. Esta tarea tenía que ver con el glosario, que era la parte de generar una búsqueda con palabras que tenían que ver con el tema de contribuciones, que es precisamente el tema que vamos a iniciar, ¿sale? Entonces ahí, si no la han cargado, bueno, tienen de aquí hasta las 5 de la tarde para poderla cargar.
A ver. Hola, Jessy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, profesora, buenos días. Hola, buenos días, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos nuestro siguiente tema ya por sí solo, pues ya es meternos de lleno a la cuestión de las contribuciones, ¿sí? En el caso de las contribuciones, lo primero y lo más importante que tenemos que determinar es qué es una contribución. Porque en muchas de las ocasiones, y creo que ya lo habíamos platicado, y decíamos que generalmente cuando hablamos, lo único que se nos viene a la cabeza son impuestos. Y pensamos que los impuestos son lo único que hay, ¿no? Y la realidad es que no, digamos que los impuestos son la especie, el género serían las contribuciones, ¿sí? Para que nos vayamos un poquito metiendo dentro de ese orden de ideas. Una contribución como tal sería, bueno, inclusive ya se habla que es una terminología, digamos, gramatical moderna, si lo vemos desde ese punto de vista, pero al final de cuentas una contribución, ya lo hemos platicado, tiene que ver con esta permisión que se le da al Estado para que se pueda allegar de recursos, ¿sí? Pero recordarán que cuando empezamos a hablar de todas estas ramas, inclusive que tenían relación con el derecho fiscal, decíamos que el Estado tiene muchísimas formas de poderse allegar de dinero, allegarse de recursos. Así de manera muy sencilla, porque es parte inclusive de su examen. ¿Qué formas tiene el Estado de allegarse de recursos? El Estado, ajá. Aparte de los impuestos, evidentemente, ¿no? Aparte de las contribuciones. Ok, tiene que ver. ¿Qué más? Del turismo puede ser, pero obviamente son parte de contribuciones que también se dan, ¿no? De otras formas. ¿El Estado solamente tiene dinero a partir de lo que nosotros le damos vía contribuciones? Adelante. Ok, los trámites son una parte de algo que se llaman derechos y los derechos son parte de las contribuciones. ¿Qué otro más? Sí, porque digo, si bien es cierto, gran parte de los recursos son nuestros, sí, pero no todo. ¿No habíamos hablado acerca de los arrendamientos de los bienes? Cuando se rentan los bienes del propio gobierno, del propio Estado, cuando se generan compraventas, cuando se generan empréstitos, que son estos préstamos que de alguna manera obtienen de otros estados, inclusive de otros países. Todas estas son formas de allegarse de dinero y allegarse de recursos. Claramente, pues a nosotros, cuando hablamos de contribuciones, nos dice que son aquellos que le permiten allegarse de recursos vía tributaria. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenga que ver con préstamos, arrendamientos, compraventas y todo eso a nosotros no nos importa, ¿sí? Bueno, no porque no nos importe, pero simple y sencillamente corresponde a otro tipo de ramas de derecho, inclusive a otro tipo de áreas de conocimiento. Entonces, contribuciones solamente quedaríamos con, como estas formas para poderse allegar de recursos vía tributaria, nada más. No nos metemos en algún otro tema. Bueno. Ahora, por contribución, si pudiéramos entender algún otro tipo de significación, van a ser todas aquellas aportaciones pecuniarias. Inclusive hay autores que manejan que pueden ser aportaciones brindadas en especie, que de alguna manera todos los particulares, no importa si son personas físicas o morales, deben de proporcionarle al Estado, ¿sí? Claramente, pues el estado en el que habitemos, siempre y cuando la legislación lo marque, pues por supuesto, porque ya lo hemos platicado, si la legislación no lo marca, nosotros no estaríamos obligados a tenerlo que realizar. Entonces, para esto la contribución debe de ser esta aportación. Pecuniaria quiere decir económica o en especie que todos los particulares debemos de proporcionar en el estado en el que vivimos, siempre y cuando la legislación lo marque. Les decía, particulares pueden ser personas físicas o morales. ¿Cuáles son las físicas y cuáles son las morales?
Bueno, pues las personas físicas es como usted, como yo, como mis compañeros, y las personas morales son todas las empresas. Efectivamente. Una anotación bien importante, y eso generalmente siempre que hablamos de personas morales o de personas colectivas, lo primero que se nos viene a la cabeza son las empresas, pero no son las únicas. El Estado a veces llega, inclusive los estados llegan a simbolizar una persona colectiva, los sindicatos, las organizaciones de profesionistas, digo, no sé si en las, yo creo que en las demás áreas de conocimiento también debe de haber sus propios colectivos o sus propios grupos. Por ejemplo, nosotros como abogados generalmente hablamos de la barra de abogados, ¿no? Que son asociaciones precisamente de grupo de profesionistas. Bueno, pues ellos también pagan un impuesto, no crean que nada más se constituyen porque les gusta convivir, ¿no? Pues claramente también al formarse de alguna manera regular también tienen que hacer sus contribuciones. Por eso decimos, todos particulares, personas físicas como nosotros, pero también personas morales o colectivas, como le quieran denominar. Entre las que entran todas estas que les acabo de mencionar y otras muchas más. Inclusive, grupos, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, todas esas también son personas obligadas a tener que contribuir y a tener que tributar. Si nos damos cuenta, y hace rato por eso les decía, las contribuciones hablaríamos del género y los impuestos hablaríamos de la especie, ¿sí? Digo, yo sé que suena como a primero de primaria, bueno, no, como a tercero de primaria. ¿Qué es el género y qué es la especie? Para que igual nos ubiquemos dentro de. ¿Qué es un género y qué es una especie? Como que se quedan en el limbo. Dios Cristo Redentor. Bueno, la especie podría ser el tipo, bueno, las características. Claro, pues podría ser la particularidad, ¿no? Y el género, pues la generalidad. Digo, son cosas muy, muy básicas. Sí, obviamente. Por eso les decía, en la contribución o en las contribuciones tenemos varias especies, ¿no? Donde entran, por ejemplo, decía su compañera hace rato, donde entran los derechos, donde entran los impuestos, donde entran las aportaciones de seguridad social, etcétera. Y esta diferenciación es sumamente clave porque al final de cuentas, si nosotros no, digo, sobre todo los abogados como sea, digo, al final de cuentas, pues sí, nos tenemos que auxiliar en muchas ocasiones de contadores, conocemos la parte legal, pero vaya, ¿no? Para emitir declaraciones y hacer todo ese tipo de cosas, la verdad es que muchas de las ocasiones nos hallamos en los contadores. Pero los contadores es básico que sepamos forzosamente separar lo que es una contribución de lo que es una especie. En este caso, la especie que sería el impuesto. La contribución nos quedamos con que es un concepto genérico, que al final de cuentas dentro de este vamos a encontrar todo lo que de alguna manera ayude inclusive a sufragar los gastos del Estado. Ya lo hemos platicado, gastos que tienen que ver con la educación, con la seguridad, con la salud y con todas aquellas contingencias que podamos llegar a necesitar nosotros como ciudadanos. Ahora, este género, que son las contribuciones, se van a dividir en dos, ¿sí? Las contribuciones voluntarias y las contribuciones forzadas u obligatorias, ¿sí? Como su nombre lo dice, en el caso de las contribuciones voluntarias son aquellas que de alguna manera se derivan de algo así como un acuerdo de voluntades entre las personas. O sea, las personas están de acuerdísimo en tener que pagar estas contribuciones. Y en el caso de las obligatorias o aquellas contribuciones forzadas, son aquellas en las que no dependen de nosotros. Nosotros básicamente no estamos de acuerdo, no nos parece, pero al final de cuentas el Estado ya las impuso en leyes y las tenemos que cumplir. Y podríamos pensar acá, bueno, pero pues es que técnicamente todas son forzadas, ¿no? Todas son obligatorias, porque pues, si por mí fuera yo no pagaba, pero nada. Sí, no, porque resulta que en el caso de las voluntarias, el hecho de que yo concurra, por ejemplo, decía su compañera ahí, de que yo concurra a buscar un servicio del Estado, eso es algo que yo necesito, algo que a mí me van a brindar de manera con un beneficio directo. Por tanto, pues es una aportación voluntaria. Algo que no sucede, por ejemplo, con un IVA. Ese sí, no, ni me preguntan, no importa si quiero, si puedo, si no quiero. Me lo cobran y lo tengo que pagar.
¿sí? Por eso se separan en esos dos tipos de clasificación de contribuciones. Ahora, en el caso de los antecedentes no nos vamos a vincular tanto, la realidad es que, digo, hablar de antecedentes de contribuciones tendríamos que generar toda una línea del tiempo y la realidad es que prácticamente los antecedentes de la contribución son los mismos antecedentes que el derecho fiscal. O sea, realmente van de la mano, realmente empiezan con una cuestión de derecho romano, prácticamente todo inicia en esa situación, por lo menos todo lo que conocemos hasta la fecha, y posteriormente va evolucionando como lo fuimos viendo, ¿no? En el caso de México, pues fue evolucionando otra vez pues de unas culturas o de unas civilizaciones antiguas, pasó por una colonia o por una conquista, posteriormente pasó por una independencia, por una revolución, por todos los presidenciales que hasta la fecha conocemos, y párenle de contar. O sea, la realidad es que no tendríamos como mucha situación que frenar o que pararnos ahí. Ahora, en lo que sí vamos a parar nosotros es en la parte de las características. Como todo, por supuesto que las contribuciones también tienen ciertas características indispensables. Inclusive, si estas características no se encontraran, pues la realidad es que entonces no se podrían configurar como contribuciones. Para eso tenemos muchísimas, también depende mucho del autor, depende mucho del doctrinario. Sin en cambio, nosotros nos vamos a quedar como con las más importantes, como con las más evidentes y ya. Entre ellas podemos encontrar la primera, que su naturaleza es meramente personal. Ahorita no se preocupen, los vamos a ir mencionando una por una. En segundo lugar, que sus aportaciones son por lo menos preponderantemente pecuniarias. Hace un rato les decía, pecuniario quiere decir económico, a eso se refiere. En tercer lugar, tenemos que el producto se debe destinar a cubrir los gastos públicos, ¿sí? Claro, porque al final de cuentas no, los impuestos no son para que se los quede el gobernante y se los lleve a su casa, aunque muchas veces sí sucede. Nos dice que no, que deben de ser forzosamente para gastos públicos. Interesante porque digo, la realidad es que tampoco nos deduce o tampoco nos restringe a que los gastos públicos sean de toda la federación. Nos dice, no, a ver, o sea, también para sufragar gastos de los estados y para sufragar gastos de los municipios. Digo, pues sí, porque todos tienen al final de cuentas necesidades. ¿Cuántas entidades federativas tenemos? ¿Cuántos estados hay en la República? Exactamente, 32. Acuérdense que teníamos 31 y un distrito federal. Ahorita ya se configura y se mete el distrito federal como parte de entidad federativa. ¿Cómo se llama? Pues Estado de México, ¿no? Bueno, pues imagínense, también las necesidades que sufraguen propiamente para los estados, pues también entran dentro del gasto público, también se considera dentro de lo mismo. Siguiente característica, que la aportación debe de ser proporcional y también debe de ser equitativa. Ahorita vamos a platicar la diferencia, porque en muchos casos hablar de equitativo y proporcional nos puede sonar como muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos marca estas dos terminologías? Y la última, que la obligación solamente se puede establecer o solamente podemos hablar de obligación cuando se encuentra en una disposición legal. ¿Qué quiere decir? Que esté incluido en la ley. Si la ley no lo marca, no tenemos por qué cumplimentarlo. Sí, esto también es bien importante. O sea, que estamos pegados de manera directa o indirectamente a las leyes, no solamente los que nos dedicamos al área de conocimiento, sino todos, ¿no? Porque no nos queda de otra. Bueno. Ahora vamos a ir desglosando cada una de las características de las obligaciones. La primera, si se dieron cuenta, nos hablaba acerca de que la obligación debe de ser de una naturaleza o debe de surgir de una cuestión de ser una obligación meramente personal. ¿A qué se refiere una obligación personal? Si nosotros nos vamos como a las lógicas, ¿no? Si nos vamos como a la cuestión fundamental, sabemos que el derecho nos va dando ciertas relaciones jurídicas, nos va marcando cuáles son las relaciones jurídicas. También nos va marcando la ley, nos va diciendo, a ver, tú tienes tales derechos, tú tienes tales obligaciones, dependiendo ciertos supuestos. Bueno, nos va encuadrando poco a poco.
Y precisamente con esas obligaciones y con esos derechos van vinculando a unas personas con otras, o van vinculando a unas personas u otras con el Estado, ¿sí? Dependiendo la rama y dependiendo el asunto. Y hay algunas en las que solamente por eso se mandata la obligación. ¿Y cuál es la obligación? Aquí tenemos una obligación clarísima, que la persona, sea física o moral, tiene que pagar impuestos. Fin. ¿Eso cómo lo une como relación? O sea, que nosotros tenemos una relación jurídica, tributaria, de tener que pagarle ¿a quién? Pues obviamente al Estado. ¿Qué quiere decir? Que es de naturaleza personal. Mis obligaciones de tener que tributar y de tener que pagar impuestos y de tener que generar declaraciones, porque esa es otra de las cosas importantes. Pensamos que solamente las obligaciones fiscales tienen que ver con pagar impuestos y la realidad es que no. Tenemos obligaciones como generar declaraciones, ¿no? Y bueno, los que pertenecen a Conta lo han de saber mejor que nosotros. Bueno, en ese caso, ¿qué significa? Que si yo tengo una obligación de tributar o de pagar o de declarar o de hacer lo que sea con esta relación tributaria jurídica, va a ser mía. No va a ser de Dana, no va a ser de Carla, no va a ser de Jessie, no va a ser de Isaac, no va a ser de nadie, va a ser mía exclusivamente. Yo no la puedo trasladar. Yo no puedo decir, si mejor yo no los pago, los pagan ellas. Digo, pues no se puede. Digo, estaría muy interesante, pero la realidad es que no, porque es de naturaleza personal, porque tiene que ser forzosamente a mí y nada más. Y eso aplica tanto para personas físicas como para personas morales, ¿sí? En el caso de personas morales, en algún momento me comentaban unos compañeros, decían, bueno, es que entonces en las personas colectivas no se supone que ahí sí se puede, o sea, ahí no es una obligación personal, porque sí se traslada a otro sujeto. ¿Por qué? Pues porque la empresa es una ficción, ¿están de acuerdo? La empresa no es una persona, pero sí tiene representantes. Entonces, ¿la empresa lo traslada al particular? No, porque acuérdense que ese particular actúa en representación de la empresa, ¿sí? O sea, no son dos personas distintas, sino es uno representando a la empresa. O sea, no es que traslade y no es que no sea, no, sigue siendo una obligación de naturaleza personal. Y eso es muy importante que lo tengamos presente porque no vamos a poder delegar. A comparación de otras deudas, esta no la vamos a poder delegar a nadie más. Esta es una obligación meramente personal. Bueno. Ahora, también decíamos que las contribuciones son aportaciones preponderantemente pecuniarias. Estas aportaciones pecuniarias, digo, creo que es muy visible que si bien es cierto, podemos contribuir al Estado de diferentes maneras, pues en general, la aportación como es para gastos, pues claramente lo tenemos que pagar, pues digamos que de alguna manera en efectivo, en dinero, en situación de moneda, papel moneda. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas solamente podríamos pensar que atiende a naturaleza pecuniaria, porque estas serían las formas, o por lo menos hoy por hoy, es la forma pues más sencilla, es la forma más práctica para que el Estado pueda utilizar esos recursos y pueda cubrir pues sus diferentes obligaciones, porque pues así funciona todo, ¿no? Todavía seguimos trabajando mucho con la parte monetaria. Anteriormente sabemos que las contribuciones, inclusive cuando no existía el papel moneda, ¿cómo se pagaban? ¿Cómo se imaginan que se pagaban los impuestos antes de que hubiera papel moneda? O sea, billetes y moneda. Exactamente, ¿no se acuerdan que por eso hasta tenían el trueque y así hacían sus relaciones comerciales? Pues hacían lo mismo con los impuestos, lo pagaban con objetos. Dígase piedra, lo platicamos inclusive con los aztecas, se pagaba con piedras preciosas, se podían pagar con animales, se podían pagar con muchísimas otras cosas, la realidad es que no había problema, porque así se gestionaba el comercio. Hoy por hoy, pues no, digo, afortunado o desafortunadamente no se puede, yo no puedo llegar al SAT y decir, ay, no tengo para pagar mis impuestos, pero sí tengo una res. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el SAT va a decir, bueno, ¿yo qué hago con eso? No voy a poner a venderla para poder sacar dinero y sufragar los gastos que necesito. No, hoy por hoy se estandarizan de alguna manera a que forzosamente sea una aportación pecuniaria, que sea monetaria y que esta economía moderna siga funcionando de esta forma.
Y cuando hablamos de pecuniario no quiere decir que no, o sea, que exclusivamente no podamos pagar con una transferencia o que no podamos pagar con un depósito. No, claro que se puede, pero al final de cuentas se traduce en una misma política monetaria. O sea, no hay alteración, no hay cambio, ¿sí? Más adelante, quién sabe, igual y más adelante ya podemos pagar con, no sé, con monedas electrónicas o alguna cosa igual y más moderna, pero de mientras seguimos pagando exclusivamente igual. ¿Están copiando algo de ahí? Sí. Ustedes copian, no sé. Claramente a partir de aquí específicamente es ya para segundo parcial. Para que igual vayan haciendo su separación de tiempos. Okay. Una de las características que también mencionamos hace rato, específicamente la tercera característica de las contribuciones, era que estas estén destinadas a sufragar el gasto público, ¿sí? O sea, los gastos públicos de la federación, de los estados y de los municipios. ¿Eso a qué se refiere? Pues porque a diferencia de los ingresos de derecho privado, como los que generalmente podríamos percibir nosotros, estos gastos tienen que ver con una situación de que, bueno, ponemos un ejemplo. Bueno, vale. Cuando hablamos de ingresos de derecho privado, pues pueden ser aquellos que obtenemos a través de una compraventa. O sea, si yo vendo mi casa, pues es para mí. Si yo rento mi casa, son ingresos. Esos son ingresos privados, porque son míos, son de propiedad privada. Pero en el caso de los ingresos públicos, no, esos son ingresos públicos, ingresos del Estado. Y esto lo hace porque de hecho el Estado no los cobra porque nosotros no los podamos cobrar. Básicamente los cobra el Estado porque recuerden que el Estado es soberano y por tanto se le delega o le delegamos esa facultad para que lo pueda hacer, pero nada más. Y por ende, pues este producto de estas contribuciones, esto que se cobre, esto que se allegue en las arcas del Estado, solamente pueden ser utilizadas con estas finalidades. No se le puede dar otro destino, no se le puede dar otra finalidad, y eso es algo bien importante de los tributos. ¿Por qué? Pues porque si no, entonces perdería la razón de ser. ¿Están de acuerdo que ahí sí muchísimo menos estaríamos de acuerdo en pagar impuestos que fueran destinados como para alguna otra cuestión privada, ¿sí? O para alguna otra cuestión de cualquier autoridad? En general, la masa global de todas estas percepciones o de todos estos ingresos tributarios, se van a hacer las aplicaciones a todo lo que tengan que necesitar los particulares de gastos públicos, ¿no? Ya lo platicamos y lo hemos platicado varias veces durante este mes que llevamos de curso. Puede ser para educación, ¿qué pasa si hace falta una escuela? ¿Qué pasa si hace falta un hospital? Si hacen falta medicamentos, si se tienen que contratar nuevos policías, si se tienen que comprar patrullas, todo eso, pues digo, es parte de las necesidades que tenemos como ciudadanos. Y podríamos pensar, bueno, pero a mí qué me importa, ¿no? Por mí que no contraten policías. No, claro que sí, porque al final de cuentas eso se traduce pues en seguridad pública. ¿Para quiénes? Pues para todos nosotros. Y bueno, por eso se hace de esa manera. Si bien es cierto, esta es como la regla, no es como la regla general, también hay momentos o hay excepciones en la cual se puede dar una posibilidad de que ciertos productos, de que ciertas contribuciones en especial se puedan destinar para un fin en particular, no para beneficio de un individuo, tampoco nos vayamos a confundir, sino para fin de un particular. Eso siempre y cuando lo mandate la ley. No puede venir ahorita nada más un funcionario y decir, yo quiero que se haga así. Y pues ahora resulta que esta parte del gasto, más bien esta parte de contribución la voy a destinar a construir mi casa. Pues no se puede.
Pero sin en cambio, puedes decir, esta parte o esta contribución se va a destinar para tal finalidad. ¿Se puede? Sí se puede, pero siempre y cuando esté amparado bajo una legislación. De otra manera, pues no se va a poder hacer. Y recuerden, cuando hablamos de disposición legal, no solamente hablamos de leyes en sí. ¿Qué otras pueden ser disposiciones legales? Plano. ¿Qué otras pueden ser disposiciones legales? Aparte de las leyes normales, ¿no? ¿Qué otras disposiciones legales puede haber que no sean leyes? O sea, aparte de las leyes, otras más. Decretos. Decretos, efectivamente. Bien, el recién llegado bien que agarró el punto. ¿Qué más? Decretos sí puede ser. Lo comentamos como fuente, ¿no? Dijimos, claro, pues sí, sí se puede. Si alguien faculta al presidente de la República para poder emitir algo, se convierte en ley. Claro que sí. ¿Qué otro? No estoy seguro que te diga una barbaridad, pero también pero también resoluciones judiciales. Puede ser, claro. Vamos a pensar que alguien tramita un amparo y si el amparo sale con alguna resolución o con alguna respuesta en especial, ¿se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir, claro que sí. Tenemos a los reglamentos también, ¿no? Ya los mencionamos en algún momento, hablamos también de las circulares, por ejemplo. En los decretos hablamos del decreto ley, el decreto delegado. Todas esas pueden funcionar como disposiciones legales. Entonces, en este caso, si se necesita dinero para algo en especial y en específico, y la ley o la disposición legal lo ampara, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Bueno. Ahí va. Ahora llegamos a esta parte que es sumamente importante porque la vamos a retomar más adelante cuando hablemos de la obligación que se nos mandata para pagar contribuciones. Decimos que una de las características también sumamente importante de las contribuciones es que deben de ser de manera proporcional y de manera equitativa. Ahí tenemos dos vertientes, tenemos dos palabras muy importantes, proporcional y equitativa. ¿Cuál sería la diferencia entre una cuestión proporcional y una cuestión equitativa? Con definición, o si lo quieren decir en ejemplo, talla. Profesora, ¿podría ser que proporcional sean las mismas cosas? Y equitativo es dependiendo las características de cada cosa para que se emplee bien. Ok, parte, puede ser, parte que sí. A ver, por acá, Edgar. Proporcional sería darle o brindar a cada persona, a cada cosa, lo que le corresponde. Por ejemplo, si yo trabajo 8 horas, me van a dar un salario de 8 horas en comparación de alguien que trabaja 6. Eso es proporcional. Me dan, o sea, a esa persona que trabaja 6 horas le van a dar el salario proporcional a las 6 horas. Okay. Tú trabajas más, ganas más. Yo, en ese sentido, en este ejemplo. Igual es que a todas las personas o a todos les toca lo mismo. Si yo cumplo con las características y a mi alrededor hay varias personas que cumplen con las mismas características, a todos nos deberían de dar partes iguales. Okay. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, no. Estaba viendo porque hay gente que no me lo... ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Ok, por ahí atrás. ¿Están de acuerdo con el ejemplo inclusive que dio su compañero? Siempre es mucho más sencillo. A veces nos cuesta un poquito más de trabajo estructurar definiciones, pero con ejemplos, la realidad es que sí, como que le entendemos un poquito más. Por allá, Jessy, ¿estás de acuerdo con el ejemplo que dio Edgar?
Sí, profesora. No te vale. Sí, ya me suena nada más como porque sí, porque se apoyan mucho. Por allá, Ángel, Jesús, Mariana, Tania, son los que no escucho prácticamente para nada. Vamos a pasarlo por acá. Ahí está. Bueno. Tenemos dos partes, ¿no? Hablamos de una cuestión proporcional y hablamos de una cuestión equitativa. Técnicamente, cuando nosotros hacemos alusión, que comentaba su compañero, a este término de proporcionalidad, porque básicamente es así, nos dice que tenemos características económicas, o para poderle generar estas características económicas a nuestro propio tributo, debemos de establecer en proporción a la riqueza. Sí, por eso les decía, trabajo 6, me pagan 6, trabajo 8, me pagan más, por evidentes razones. Esta proporciona la riqueza, obviamente, de la persona en la cual le vamos a cobrar impuestos o en la cual se le van a incidir los impuestos. Eso tiene que ver con la parte de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que entre más ganen, más van a pagar impuestos. Entre menos ganen, menos impuestos van a pagar. Eso es la parte proporcional, ¿no? Ese es el término de proporcionalidad que ya lo explicó su compañero, lo explicó correctamente. Va en proporción a la riqueza. En el caso de la equidad, ¿qué es la equidad? Digo, ese término es más conocido todavía para ustedes, se supone. Sí, porque hablamos mucho, ¿no? La equidad y la equidad y la equidad. Ok, que todos estemos en un mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner el ejemplo. Resulta que ahorita son 2, 4, 6, 8, 9, por lo menos en aula, más los que están ahí en Zoom. De esos 9 vamos a pensar que ellos 6 tienen una cantidad de dinero. Vamos a pensar que ellos ganan 50,000 pesos al mes, ¿va? Y resulta que ustedes ganan 80,000 pesos al mes. ¿Cuál sería la parte proporcional? ¿Quién va a pagar más impuestos? ¿Ustedes 3 o ellos 6? No. Claro, ¿no? Y tenemos un término de proporcionalidad. Ahora, en la parte de la equidad, decía su compañero, que todos entonces tenemos que estar como en estas mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que los que ganan 80, no por el hecho de que su compañera es mujer, le vamos a cobrar menos, aunque gane 80. Y su compañero, como es varón, pues le vamos a cobrar más, porque gana 80. Decimos, no, a ver, si ellos ganan lo mismo entre ellos dos, tiene que haber una equidad, se les tiene que cobrar exactamente lo mismo. El mismo ejemplo pasaría acá. Eso es a lo que se refiere la equidad, por lo menos dentro de la cuestión tributaria, ¿sí? Que ya que tenemos una parte proporcional, que ya tenemos estandarizado de acuerdo a esta proporción de riqueza, ahora sí, dentro de los que tienen la misma proporción de riqueza, deben de pagar lo mismo. No los puedo poner en otra situación por la razón que ustedes quieran, ¿eh? No puede ser ni por edad, ni por sexo, ni por creencia, ni por que me cae bien, ni mucho menos. Por ninguna razón. Todos los... Distinción. Claro, no puede haber distinción bajo ninguna circunstancia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, sean hombres, mujeres, jóvenes, no sé cómo está su situación, pero ambos ganan 80. Tienen que pagar exactamente lo mismo. Y tenemos que ser equitativos como Estado, obviamente, ¿no? Bueno, a eso se refiere. En esta cuestión de equidad, pues claramente se hace obedeciendo a un principio muy importante que es la justicia. Otra vez, ¿qué es la justicia? Digo, así en palabras muy sencillas también. Palabras así muy bases. Igual los demás también creo que nos quejamos mucho a veces, ¿no? Ay, qué injusticias, ajá, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia, muchachos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es la justicia? No, sí, ahorita vamos a hablar del porcentaje de participación, eso ténganlo por seguro, sí, claro. Bueno, la justicia es juzgar en base a... Se me fue hasta la idea por lo que dijo participación. Sí, yo ni vengo, dice.
Se Sí, espantó, sí, sí. ya. Ay, no, sí les creo. Ah, Todos deberían de tratar de igual manera, sin excepciones, que no se... Y ya. Tú me puedes juzgar, o sea, ya creo que ya juzgar en base a la verdad, o en base a valores, o algo así. ¿Cómo les gusta complicarse más la vida todavía? Pues justicia básicamente es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia. Pues claro, pues básicamente es eso. Lo que le corresponde, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo en la materia tributaria. Generalmente justicia lo vemos nosotros más como desde otra perspectiva, no eres inocente, culpable, ¿no? Generalmente lo ubicamos así. Pero la justicia existe en todo lo que hagamos, y la materia tributaria no es la excepción. Nos dice, a ver, hay que ser equitativos. ¿Por qué? Porque eso obedece al principio de justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. Si tú ganas poquito, yo no te voy a poder cobrar los impuestos a alguien que gana 50 veces más que tú. No se puede. ¿Por qué creen que esta parte del régimen tributario o el régimen fiscal nos hace cambiar nuestras obligaciones fiscales? Si yo soy un obrero, yo tengo que hacer declaraciones. No, digo, y eso lo saben, contan más que nosotros inclusive. Pero pues no, porque obviamente las empresas son las que se encargan de generar estas obligaciones tributarias. Pues decimos, imagínense, yo soy obrero, gano un mínimo y todo me van a hacer pagar impuestos, no se pasen. Algo de lo que sí nos quejamos los profesionistas, pues no, está bien que uno sea pro, pero también no manchen, tampoco es como kermés. Y aún así nosotros, pues ni modos, por el régimen en el que te encuentras, como estás en servicios profesionales o tributas en varios lugares, con la pena, tú sí tienes que pagar más, porque es principio de la equidad. Te tengo que dar lo que te corresponde. Tú eres profesional, debes de ganar más. Es la ideología. Bueno, entonces ahí tenemos esa idea de justicia y de que se tiene que dar a cada quien lo que le corresponda, y que por ende, pues cuando se aplique la ley, recordemos, la ley no distingue. De hecho, por eso tenemos ese fundamento legal que nos dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. ¿Sí? No se mete a problemas de, ay, pero es que anatómicamente, ay, pues obvio no. No, nada más nos dice ante la ley. Somos exactamente iguales ante la ley. La ley no tiene por qué distinguirnos bajo ninguna circunstancia. Y bajo esta igualdad de circunstancias nos dice, ah, bueno, ok, tú ganas 80, tú también, con la pena. Sus circunstancias particulares son sus circunstancias particulares. Nosotros, como somos un Estado justo, no nos interesa. Bueno. Inclusive, como criterio de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos habla y también nos manifiesta estos dos criterios de que el tributo debe forzosamente de reunirlos. Siempre las contribuciones deben de tener su principio de proporcionalidad y tiene su principio también de equidad. Inclusive ustedes ya investigaron tasa, tarifa, base y demás. Y la siguiente clase, que es el día lunes, que tenemos hora y media, vamos a jugar con los ejemplos. Ahora sí, vamos a poner un salario y a ver en base a tasa, tarifa, base y demás, cómo le podemos hacer ahí. Porque eso juega un papel muy importante cuando nos toca, pues ya, tristemente, tener que pagar impuestos, ¿no? Bueno, inclusive, esos requisitos de proporcionalidad los podemos encontrar en el fundamento legal de cajón. Ese fundamento legal es el de cajón para toda la vida, y es el más importante en materia fiscal porque nos indica parte de la obligación que tenemos. Y ese artículo es el artículo 31, no completito, nada más en su fracción número 4 de la Constitución Política, en la cual precisamente nos habla de que debemos de contribuir por obligación, pero que esa obligación debe de estar de forma proporcional y debe de estar de manera equitativa. Así se debe de hacer la carga del impuesto. Y ya midiendo, ¿no?, nuestra capacidad contributiva, la capacidad contributiva de cada uno de nosotros, tanto personas físicas como morales, pues bueno, ya, si encuadramos en el supuesto de ley, bueno, ya no nos queda de otro. Igual, cuando lleguemos a impuestos, vamos a ver que no solamente tenemos IVA, que no solamente tenemos ISR, sino que tenemos otros impuestos más, y no los tenemos que pagar de manera forzosa, solamente dependiendo si encuadramos en el supuesto de ley. Si no encuadramos, pues no, un ejemplo, no sé, un IEPS, ¿no? Lo tengo que pagar, no necesariamente, dependiendo, ¿no? Si estoy dentro del supuesto legal, dentro de la actividad, adelante, pero si no, no tendría por qué pagar. Pero bueno, pues eso ya es parte de los supuestos que vamos a ver más adelante. ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta?
Para ver hasta dónde más o menos nos vamos a quedar. ¿No? Bueno, vamos a ver la última característica o las últimas, más bien la última característica que tenemos de las contribuciones. Y ahí vamos a cerrar nosotros para que les cuente un poquito acerca de, bueno, más bien los ubique dentro de la plataforma y para que más o menos les explique la cuestión del rubro de la participación, porque es parte de su evaluación. Y bueno, ya ahí nos quedemos y ya en la siguiente clase hablemos ya de la propia clasificación de las contribuciones. La última característica es la disposición legal. Bueno, que la contribución debe de estar implícita en una disposición legal, que puede ser cualquiera de las que nosotros ya platicamos. Hola, Tania. Bueno, no sé, creo que algo me quieres decir, Tania. Acabamos esto y ya, o si quieres escribirlo, pues adelante. Bueno, en el caso de la disposición legal, decíamos que forzosamente hay un mandato constitucional. El mandato por excelencia ya lo tenemos, que es el 31, fracción cuarta, ese ya lo tenemos. Ya no hay forma de evadir esa obligación de tener que cumplir con esta exigencia de pagar contribuciones. Esto, bueno, ya vemos, de alguna manera nos pueden imponer ciertas obligaciones, bueno, a través de este criterio de división de poderes. ¿Cómo a través de división de poderes? Pues ya vimos que las leyes son precisamente emitidas pues a través de actos legislativos, de este proceso legislativo que hacen las cámaras. Ellos pueden emitir sus leyes en cualquier tipo de sentido que ustedes lo quieran ver, sentido material, sentido formal, y todo lo que tiene que ver con leyes relativas a la parte de las contribuciones, forzosamente se va a requerir que la Cámara de Origen, que ya platicamos en proceso legislativo, quién es la Cámara de Origen y qué es lo que hace, aquí forzosamente tiene que ser la Cámara de Diputados. Y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué siempre en materia fiscal o siempre que se trate de legislaciones en materia fiscal, por qué tiene que empezar la Cámara de Origen ser la Cámara de Diputados? Porque recuerden que los diputados son los representantes del pueblo, por explicarlo así como en palabras sencillas. Y el ser representantes del pueblo, de la población, de todos nosotros, porque a eso sí los elegimos, por lo menos en su mayoría, de manera democrática, pues ellos son los que tienen que tomar esas decisiones que nos afecten a todos nosotros en materia de tributos. Por eso se hace de esta forma. El sistema claramente, digo, porque así lo mandata siempre, y derecho no me va a dejar mentir, siempre tenemos una regla general y siempre tenemos excepciones, pues en esto pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuáles van a ser estas dos excepciones que rompen la regla? ¿Sí? O sea, estas dos excepciones que atentan contra el principio general. El primero, cuando sean situaciones de emergencia, o sea, situaciones fiscales de emergencia que de alguna manera inclusive puedan poner en situación grave al país. Ya sabemos que en ese momento entonces ya no es chamba de legislativo, sino que se la pasa al Poder Ejecutivo para que pueda emitir decretos delegados, decretos ley, y bueno, actúe de manera inmediata por la situación que vive el país. En este caso, bueno, también cuando tengamos asuntos sumamente importantes, por ejemplo, de economía del país, cuando tengamos asuntos, por ejemplo, de comercio exterior, que también son delicados y, bueno, atentan contra la economía, pues también se requiere atención inmediata. Y por ende, pues no podemos esperarnos a que se haga todo el proceso legislativo y todo el proceso de creación de ley, porque tarda un montón, ya lo vimos, ¿sí? Bueno, aquí el Ejecutivo claramente puede, sí está facultado en algunas ocasiones o en algunas excepciones para poder emitir sus propias leyes a través de los decretos que ya hemos visto, ya inclusive los explicamos y demás. Esas normas, pues claramente también son normas que tienen las mismas características. Van a ser normas generales, porque van a ser para todos, van a ser normas impersonales por la misma razón, y van a ser normas abstractas, ¿no? Normas que pues básicamente van a ser ficciones, pero que nosotros tenemos que materializar, y se queda tal cual de esa manera. Bueno, ahí vamos a dejar la parte de nuestras características.
Como tienen examen al rato, no vamos a tener tarea para el día lunes, no tenemos tarea, y ya el lunes nada más continuamos normal con nuestra clasificación de contribuciones. Ahora déjenme ver. Ok. Tania, les comentaba al principio que tienen hasta el día de hoy, exactamente, tienen hasta el día de hoy para participar los que tengan alguna situación de participación, los que tengan alguna situación de tarea y demás, tienen hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, no más. Y en el caso de lo del examen, sí, efectivamente, se inicia, de hecho ya lo tienen no aperturado, pero ya lo tienen visible en la plataforma, empieza a las 5, acaba a las 11:59 de la noche, ¿vale? Bueno. A ver, ahora déjenme revisar. Porque no todos los conozco. Digo, vamos a poner un ejemplo de una tarea de creo que la semana 3. No hay de qué, Tania. Clara. Clara es de su grupo, ¿no? No, Sí, no tiene tareas, no tiene nada, claro. Ok, los voy a tratar de ubicar así para que, bueno, vayamos viendo más o menos cómo vamos y les pueda decir. En el caso del rubro de participación, generalmente no me gusta atender al 100% porque si yo les pongo lo que realmente tienen, pues la realidad es que sí bajan sus promedios. Entonces, generalmente lo que hacemos es un 2, un 1 o un 0, ¿sale? Para no estar separando 1.2, 1.3, no, la realidad es que no. En el caso de los dos, pues básicamente lo tienen acá, digo, la realidad. ¿Sale? No sé, digo, igual tiene que ver en algunas cosas sí por el área de estudio, en algunas cosas por regla general, pero sí atienden mucho los que están acá. En el caso de Jesús Javier Centeno, compañero de ustedes, ¿de alguno de ustedes? Sí, de ustedes. ¿De Conta? Okay. Ni idea, no sé quién sea, no sé si venga, no sé si esté síncrono, no, sí. Sí, ¿verdad? Porque se me hace conocido. Jessy, bueno, Jessy, tú estás en línea, también no tengo problema contigo. Daniela. Acá o atrás, ¿no? Sí, ya, ok. Sí, con ella tampoco tengo problema. Híjole. No, por ahí ya no sé qué piensa. Por ahí le cuentan. Por ahí le cuentan, por favor. Bueno, pero sí te entregan tarea. Bueno, pero de venir, no vienes. Carla, sin problema. Jesús, miren, no tengo 2 veces. Me recargo, sí. Bueno. Mariana. ¿Está acá, no? Ok, Mariana Santiago. Digo, salvo que les estoy diciendo, obviamente, los que están aquí, los que yo los escucho acá, los que yo los veo en Zoom y participan. En Zoom prácticamente no participa nadie, creo que más que Jessy. Me falta revisar foros, no se preocupen. Voy a revisar foros en estos días. Edgar. Sí, tareas, miren. Qué cosas. Qué cosa, qué milagroso. René. Pues esta semana número 3. No puedo. ¿Cuándo la subí yo? Sí, 8 días después. Es que la subí anoche. Pero ya parece, ya. Es un logro. Pues sí, la verdad sí. René. René. No. Dana, pues también no hay ningún problema. Isaac, sí, ¿verdad? Sí. Que ustedes participan, pero cuando realmente los forzamos a que participen. Carmen María Jiménez. Tú, Carmen, como que participas cuando viene tu compañero Arturo. Sí, ¿verdad? Ajá, ya les voy a ubicar. Por ahí vi, ¿ustedes dos son hermanas? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, nada, lo deduce por la lista. Sí. Tania.
Tania Dalai. La primera señora todo ahí. La Ajá, está ahorita, Forda me preguntó por si es cierto, pero ya empezó. Sí, Tania, ok. Sí, pero bueno, tú tienes en foros, entonces no hay ningún problema. Stephanie. Stephanie. Joana. Eduardo. Laura. Es de su grupo también, ¿no? No, Cecilia, esa chica la conocí cuando entró primero, vino como una semana. También ahorita de lentes, pero desde ahí yo no la voy. Sí, no, es que saben que somos un montón. Y luego el problema es que pues, si no entregan, pues, ya. Yasmín. Yasmín no creo, desde ustedes no es, no sé quién sea. Edwin. No es de ninguno de sus grupos. Ilse. Ilse Viviana, ok, Ilse. Lo mismo, ustedes sí son bien calladas. Ana Isabel. Aisha. Aisha, ok. Y Tisha. David Alexis, no tengo idea. Ángel. Bueno, Ángel está conectado. No sé si tenga participación en foro. Y Ney. Tampoco lo vi. Bueno, prácticamente creo que los que no sabemos nada es porque definitivamente no están ni en Zoom ni en nada. Sí les voy a pedir de favor, bueno, tú eres el que tiene el contacto con la mayoría, ¿no, Edgar? Pues, sí, bueno, no sé si están en el grupo ya, pero Sí, no, ya, ahora sí que ya tu responsabilidad ahí queda. Ya si tienen alguna situación, ya que se comuniquen para que los puedas agregar. Nada más coméntales, ¿no? Por favor, sí, mándales un mensajito para los que no están y demás, que tienen hoy hasta las 5 de la tarde para la cuestión de tareas. Sí, para que no haya ningún problema y ya yo te mando calificaciones después. Bueno, entonces si no tienen dudas o preguntas, pues les deseo mucho éxito en su examen y nos estaríamos escuchando el día lunes. Cuídense mucho por allá. Jessy, Mariana, Tania, Ángel, y bueno, obviamente por acá. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós, Jessy, cuídate mucho. Pues no, Ángel, pues digo, salvo que recuerden que su porcentaje es el 20, entonces obviamente lo que se ve afectado es el 20, de ahí en fuera si tienen tareas, si tienen examen y demás, digo, no hay problema. Profe, ¿hasta cuándo sería el examen? El día de hoy, ¿A qué horas? a las 5 de la tarde, ¿Y se cierra? 11:59 de la noche. Ah, está bien, profe. Así es, Ángel, cuídense mucho. Hasta Bueno, nos vemos. luego, cuídense. Propio, hasta luego, cuídate mucho. Adiós, cuídense. Adiós, cuídense mucho. yo estoy estudiando el mensaje. Te dejan mirar. Nos vemos, Luis. Adiós, cuídate mucho. Bye.